Hoy en división de polinomios hablaremos acerca del teorema del resto, llamado también teorema de Descartes. Veamos en qué consiste mencionado teorema. El teorema del resto se utiliza para poder calcular el resto o residuo en una división de polinomios. Y esto se hace sin necesidad de llevar a cabo mencionada división. Pero debemos tener en cuenta que este teorema no se aplica en todas las divisiones de polinomios. Para ello, considerar lo siguiente. El teorema del resto es aplicable solo para divisores binomiales de primer grado que tengan la siguiente forma. Aquí lo tienen. El divisor, para poder aplicar el teorema del resto, debe tener este formato que ustedes ven en pantalla, que es un binomio de primer grado. O dicho divisor que se pueda ajustar a este formato. A manera de conclusión en esta parte, podemos decir que el teorema del resto es solo aplicable en la división de polinomios en donde el divisor es un divisor binomial y de primer grado, que tiene esta forma que estoy señalando en pantalla. O también se puede aplicar para aquellas divisiones en donde el divisor se puede ajustar o se puede transformar a este formato. Ahora veamos cuáles son los pasos para poder aplicar el teorema del resto en una división de polinomios. Por supuesto, teniendo en cuenta estas consideraciones que acabo de compartir con ustedes. Atentos a las recomendaciones al momento de usar el teorema del resto. El primer paso: igualar el divisor a 0. Como resultado de esta igualación, vamos a obtener una ecuación. Y precisamente el segundo paso es resolver dicha ecuación. Es decir, calcular el valor de la variable de la ecuación formada anteriormente. Usualmente, la variable está representada por la letra X. Una vez que hemos encontrado el valor de la variable, en este caso el valor de X, damos el tercer paso. En el tercer paso, el valor encontrado debemos reemplazarlo en el polinomio dividendo y llevar a cabo las operaciones, y el valor que se obtiene al final se constituye como el resto o residuo de la división. Estimados amigos, para reforzar el aprendizaje de este teorema, vamos a compartir algunos ejemplos de aplicación. Veamos el primero. Aquí tenemos el primer ejercicio. En este ejercicio se nos pide calcular el residuo o resto de la división que tenemos en pantalla. Y si nos fijamos en dicha división, nos daremos cuenta que el divisor cumple las condiciones para poder aplicar directamente el teorema del resto. Tenemos un divisor binomial y de primer grado. Procedemos entonces a aplicar el teorema del resto. El primer paso: igualamos el divisor a 0. Entonces tomamos el divisor x menos 2 y lo igualamos a 0. Ya tenemos aquí una ecuación formada. El siguiente paso es encontrar el valor de x, es decir, resolver esta pequeña ecuación. El 2 que está restando con x pasaría al segundo miembro a hacer la operación contraria, es decir, a sumar, en este caso con 0. 0 más 2, 2. Y es así como hemos obtenido el valor de x.
Ahora vamos por el siguiente paso. Este valor que hemos obtenido lo vamos a reemplazar en el polinomio dividendo, aquí. Así que procedemos a reemplazarlo. Entonces en lugar de x colocamos aquí 2. Por aquí también en lugar de x colocamos su valor que es 2. Y por último colocamos aquí el valor de x que es 2. Ya tenemos entonces el reemplazo. El resultado de estas operaciones que estoy señalando se van a constituir como el resto o residuo de esta división que tenemos en pantalla. Ahora lo que vamos a proceder es llevar a cabo dichas operaciones. Tenemos por aquí 2 a la 4. 2 a la 4 sabemos que es 16. En el segundo término tenemos 2 al cubo, que sería 8. En el tercer término tenemos una multiplicación 3 por 2. Esto es igual a 6. Retomamos. En el primer término quedó una multiplicación por efectuar. 2 por 16, 32. 5 por 8, 40 en el segundo término. Y los dos últimos términos tenemos por aquí un positivo 6 y un negativo 6. Estos se anulan, se cancelan. Aquí sale 0. 6 menos 6, 0. Quedándonos una resta, 32 menos 40. Como 40 es el mayor y tiene el signo negativo, el resultado sería negativo 8. Y esto vendría a ser el resto o residuo de esta división. Y si ustedes se han dado cuenta, hemos calculado el residuo o resto de esta división sin necesidad de hacer la división. Y esto es posible gracias al teorema del resto, que solo es aplicable para divisores binomiales de primer grado o para aquellos que se ajusten a dicho formato. Veamos ahora un segundo ejemplo. En este segundo ejercicio también se nos pide calcular el residuo de esta división que tenemos en pantalla. Si nos fijamos en el divisor, dicho divisor cumple las condiciones para poder aplicar el teorema del resto. Vemos que es un divisor binomial y de primer grado. Así que para calcular el residuo vamos a aplicar aquí el teorema del resto. El primer paso. Igualamos el divisor a 0. Nuestro divisor, que es 3x más 1, lo igualamos a 0. Como resultado de esta igualación, tenemos una pequeña ecuación a resolver. Así que el siguiente paso, debemos calcular el valor de x de esta ecuación formada. Para ello, el más 1, es decir, el 1 que está sumando en el primer miembro, lo trasladamos hacia el segundo miembro, pero haciendo la operación contraria, que sería menos 1. En el segundo miembro tenemos 0 menos 1, sabemos que esto es igual a menos 1. Como el propósito es encontrar x, entonces el 3 que está multiplicando al x, lo trasladamos al segundo miembro a dividir y pasaría a dividir a menos 1. Quedándonos que x es igual a menos 1 sobre 3. Esta expresión es similar a menos 1/3. Ya tenemos el valor de x que es igual a menos 1/3 o negativo 1/3. Una vez obtenido el valor, el siguiente paso es reemplazar este valor en el polinomio dividendo, es decir, aquí. Vamos a proceder entonces a hacer el reemplazo. Hacemos un espacio y procedemos a reemplazar el valor de x obtenido en el polinomio dividendo. En lugar de x reemplazamos por menos 1/3. Por aquí, en lugar de x, menos 1/3. Y por último, por aquí, en lugar de x, su valor, que es menos 1/3. Ya tenemos el reemplazo. Ahora procederemos a hacer las operaciones respectivas que tenemos aquí en pantalla. Y el resultado de esas operaciones se va a constituir en el resto o residuo de la división planteada. Vamos entonces a proceder
a efectuar las operaciones. En el primer término tenemos por aquí una potencia, una potenciación. Tenemos menos 1/3 elevado al cubo. Esto es igual a negativo 1 sobre 27. En el segundo término también tenemos una potenciación, menos 1/3 elevado al cuadrado. Como el exponente es par, el resultado saldría positivo. Menos 1/3 al cuadrado sería 1/9. En el tercer término tenemos la multiplicación de un positivo con un negativo. Primero multiplicamos los signos. Positivo, 3, negativo, 1/3. Positivo por negativo, esto negativo. Quedando entonces 3 por 1/3. Retomamos la operación que quedó pendiente en el primer término. Aquí podemos simplificar en esta multiplicación. Novena de 9 es 1, novena de 27 es 3. Lo mismo hacemos en el segundo término. Tercia de 3 es 1, tercia de 9 es 3. De igual modo, trabajamos en el tercer término. Tercia de 3, 1 y tercia de 3, 1. Simplificamos el numerador y el denominador al mismo tiempo. Esto es posible porque están multiplicando. Bueno, en el primer término tenemos una multiplicación. Sabemos nosotros que el 1 multiplicado con cualquier cantidad, la respuesta siempre es la misma cantidad. Es decir, 1 por negativo 1/3, pues negativo 1/3 es el resultado. Aquí sucede lo mismo. 1 por 1/3 resulta 1/3. En este tercer término tenemos primero 1 entre 1, sale 1, y 1 por 1 resulta igual a 1. Ahora sí, si nos fijamos, el primer término y el segundo término en valor absoluto son iguales, pero tienen signos contrarios. Entonces se cancelan. Menos 1/3 con más 1/3 se anulan. Ahí sale 0. Lo mismo sucede menos 1 con más 1. Por lo tanto, el resultado final sería igual a 0. Es decir, el residuo de esta división es igual a 0. Eso nos hace pensar que la división que se efectuaría en este ejercicio sería exacta. Ya tenemos entonces el residuo de esta división planteada en el segundo ejercicio. Y lo hemos logrado sin necesidad de dividir. Precisamente en eso consiste el teorema del resto.